En esta ocasión tengo el honor de presentar el noveno conversatorio de tributación contemporánea a nombre del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, organismo al cual me honro pertenecer y en cuyo nombre les doy la más cálida bienvenida. El tema de este noveno conversatorio de tributación contemporánea es el régimen de las microempresas, pero visto desde un sentido crítico una vez que se ha cumplido el primer año de su vigencia legal, con la presentación ya de la mayor parte de las declaraciones de impuesto a la renta anual de personas naturales, que culmina el próximo 28 de marzo, es decir, este próximo domingo lunes, y una vez que además está próximo a iniciar el mes de abril, periodo en el cual en cambio serán las sociedades microempresas las que deberán liquidar y pagar su impuesto a la renta anual, incluyendo también el régimen de microempresas en los casos en los que así hayan sido calificadas. También quisiera señalar como antecedente que el régimen de microempresas es bastante reciente. Fue introducido mediante la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que fue publicada en el Registro Oficial número 111 de 31 de diciembre del 2019, por lo que se encuentra en vigencia a partir del 1 de enero del 2020, siendo el 2020 el primer ejercicio fiscal de aplicación. Y en forma previa a que se inicien las ponencias de las personas, de los profesionales de gran prestigio y renombre que van a participar en este conversatorio, que son el doctor Wilson Araque, quien es vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar y presidente del Observatorio PYME, y también el doctor Patricio Ortega Racines, quien es abogado en libre ejercicio y socio de la firma Sempertegui Abogados. Dejo con ustedes al doctor Wilson Araque, quien a su vez nos hará llegar el saludo de parte de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Observatorio PYME y continuará con su ponencia. Únicamente antes de empezar con la hoja de vida del doctor Wilson Araque Jaramillo, les solicitaré que las preguntas que tengan nos hagan llegar vía comentarios de Facebook para las personas que están conectadas por esta red social y también vía chat del Zoom para aquellos quienes estén conectados a través de esta aplicación de Zoom. Ya entrando en materia, debemos resaltar que el doctor Wilson Araque Jaramillo, quien nos acompaña en esta ponencia, es director del área de gestión y coordinador académico de los cursos de especialización superior en creación de empresas, especialización superior y maestría en dirección de empresas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es consultor e investigador especialista en pequeñas y medianas empresas. Es presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Andina. Ha sido conferenciante en reuniones internacionales en varias ciudades del mundo. Entre sus pregrados está el ser economista por la Universidad Central del Ecuador, ingeniero comercial por la ESPE, abogado por la UTPL, y es especialista superior en Dirección Integrada de Proyectos y doctor en Administración por la Universidad Andina Simón Bolívar. Wilson, espero no haber omitido alguna de sus prestigiosos grados y realizaciones y dejo con usted este auditorio para que abordemos este tema de gran interés como es el régimen de las microempresas y en especial una visión crítica una vez que hemos cumplido un año de su vigencia legal en el Ecuador. Dejo con ustedes al doctor Araque. Muchas gracias, Paola. Bueno, es un gusto estar presente en esta actividad académica del día de hoy, en donde esta alianza entre la Universidad Andina Simón Bolívar
el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y por supuesto también el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la misma Universidad Andina Simón Bolívar, han decidido realizar esta actividad que gira alrededor de un análisis crítico, como usted bien lo señaló, sobre el régimen de microempresas que está vigente en el país. A nombre de la universidad, a todas las personas que están presentes en este día, un cordial saludo. Ok, bueno, creo que este tema he sido escogido para analizar el día de hoy es muy pertinente, ¿no? Por la coyuntura actual del país y además por la serie de situaciones que se han generado alrededor de la vigencia de este régimen de microempresas, que además, como ustedes saben, bien lo dijo Paola, entró en vigencia hace poco, el año anterior, y claro, y coincide con el momento electoral del país, lo cual inclusive ha llevado a que los dos candidatos finalistas estén en una posición de que definitivamente lo quieren tumbar en definitiva, ¿no? Esa es un poco la posición de ellos, que claro, no es fácil, todo un procedimiento que hay que seguir, pero a lo que voy, esa es una señal, o sea, de polemizar y ver cómo a partir de este régimen, que consideramos que el espíritu quizá es bueno, quizá es bueno, que precisamente es un poco simplificar la tramitología, el número de impuestos que muchas veces las empresas tienen que cumplir y eso a la larga les significa una gran inversión de tiempo. Y creo que lo que acabé de señalar hace un momento sobre lo relacionado a cómo este tema ha sido inclusive tomado como bandera, como propuesta de campaña, es por el número de microempresas, ¿no? Aquí tenemos la información tomada, que es la último directorio de empresas que lo publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que por lo general hay un rezago en la información, pero nos da a entender de que el número de microempresas del país bordea, ¿no es cierto?, alrededor de las 200, casi 20.000, 30.000 microempresas, ¿no?, entre el 2018 y 2019, alrededor de 800.000 microempresas. Entonces, claro, si usted se pone a pensar detrás de cada microempresa, existen también trabajadores que están incorporados a esa actividad. Y claro, como decía, el momento electoral que se vive, es oportuno, digamos, para los candidatos decir, claro, simplemente afecta a ese número tan grande, porque hay un montón de votos. Simplemente lo que digo es, esto no funciona y vamos a derogar. En este gráfico podemos observar la importancia de la microempresa, ¿no? Y cuando lo comparamos con el resto de empresas de diferente tamaño, el momento que sumamos la micro, la pequeña y la mediana empresa, es decir, las MIPYMES, el 99.5% de los establecimientos en el Ecuador son MIPYMES. Y de esos, si usted quiere, el 90% son microempresas. 90% son microempresas. Y 9,5% son pequeñas y medianas. Es decir, la microempresa dentro del tejido productivo del país juega un rol muy importante en cuanto a la generación de empleo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos una estadística del personal que está afiliado a las microempresas, inclusive solo los afiliados. Si sumaríamos los que no están afiliados, estamos hablando de cerca de 760.000 personas, casi igual a 800.000 personas solo de los afiliados, pero hay que reconocer que hay muchas microempresas que en donde no afilian a
a sus trabajadores porque de pronto son familiares, son personas que realizan una tarea muy puntual y no los afilian. Es decir, al final la microempresa también tiene un aporte significativo en cuanto a la generación de empleo. Y claro, como observamos en cuanto a establecimientos y a la generación de empleo, la microempresa tiene un peso importante y por lo tanto también si tiene un peso importante es clave, ¿no es cierto?, que desde el lado de la parte estatal, la pregunta que se debería hacer es ¿cómo facilitamos la vida a este sector? ¿Cómo le ayudamos a este sector para que salga adelante? Porque la idea sería que las empresas que ahora son micro, en el mediano y largo plazo, esas empresas no sean micro, sino de pronto sean ya medianas grandes, y por qué no algún momento una empresa grande. Cuando uno analiza la historia económica del país, sobre todo de la parte del tejido productivo, empresas grandes que tenemos ahora aquí mismo en el Ecuador nacieron como microempresas. Por ejemplo, el otro día revisaba una revista de la corporación La Favorita, y en esa revista estaba una fotografía del primer punto, si usted quiere, del primer negocio que generó el emprendedor original de lo que ahora es Corporación La Favorita y todo el grupo de Supermax y aquí Megamax y todo lo demás. Era básicamente una tienda, si ustedes quieren, de abarrotes en la plaza de San Francisco. O sea, era una microempresa. En Estados Unidos, ustedes deben haber escuchado las historias de los emprendedores de Estados Unidos. Y generalmente en Estados Unidos el símbolo del emprendedor es el garaje. Es el garaje. O sea, cuando usted habla de, por ejemplo, de Hewlett Packard, cuando usted habla de Bill Gates, cuando usted habla de Steve Jobs, cuando usted habla de Jeff Bezos y todo lo demás, generalmente los relacionan con una cosa muy pequeña. Entonces, la idea es que este sector requiere ser fortalecido, requiere ser apoyado. Y creo que por ahí debería girar todo este tipo de, si ustedes quieren, de normas, ¿no es cierto?, muy vinculados en este caso al tema tributario. Y cuando entramos al tema tributario, entramos al ámbito de la tramitología. Y la idea es cómo hacemos que estas microempresas puedan tener una tramitología, y no solo las microempresas, sino en general todas las empresas del país, que tengan una tramitología con la cual sea fácil trabajar. ¿Sí? Una tramitología con la cual sea fácil trabajar, no una tramitología con la cual sea difícil trabajar. Por ejemplo, a mí en términos personales me encanta hacer mi declaración personal de los impuestos que tengo que cumplir. Me imagino que muchas de las personas que están acá en algún momento han hecho la declaración patrimonial. Y para hacer la declaración patrimonial, ese es el mejor ejemplo de que la tramitología no es fácil trabajar con eso. Por ejemplo, uno cree que ya está lista la declaración y de repente sale errores. ¿Qué es lo que no sabe cuál es el error? Por suerte tengo una persona que contadora que conoce mucho de estos temas, de Amado. Entonces me dice, sí, dice, lo que pasa es que no, debes haber puesto con tilde las palabras. O sea, no coge las... El momento en que usted le pide y le dice, claro, yo tengo como parte de la declaración, como usted sabe, al final la declaración es activo, pasivo y patrimonio. Entonces, dentro de los activos, digamos, de los pasivos, tengo un crédito. Y en el caso mío, tengo un crédito con el Banco del Seguro Social, con el BIES. Si usted le pone ahí BIES, que es B y 2 letras, ¿sí? La E, 3 letras, y SS son 5 letras. Y me imagino que ustedes, muchos les deben pasar. Si usted le pone BIES como suena así, no le recibe la plataforma. ¿Sabe lo que hay que hacer y qué es lo que yo hago? Le pongo otra S. Porque dice que debe tener 6 caracteres. Entonces eso no es facilitar la vida, entonces es complicar la vida. Es complicar la vida. Entonces yo creo que ese debería ser si ustedes quieren. Por ejemplo, los candidatos deberían en el debate, en lugar de haber estado repitiendo esa frase muy copiada
de esa cadena colombiana que yo hasta escribí un artículo, Andrés Carne de Res. Se han de ver algún rato que han estado en Bogotá, sí, muy buena carne, ¿no? Muy buenos asados, se llama así, ¿no? Yo creo que más bien debieron haber posicionado algo así como tramitología con la cual sea fácil trabajar. ¿Cómo logramos? Y para todos los sectores, y más aún con la microempresa por una razón. Porque el propietario o la propietaria de la microempresa es el hombre o mujer de orquesta. Es el hombre o la mujer de orquesta, y eso lo puedo decir porque yo vengo trabajando con el tema de la microempresa desde el año 97, exactamente, abril del 97, cuando trabajaba para el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, INSOTEC. Ahí fue mi universidad en todo el tema de la micro, pequeña y mediana empresa. O sea, ya son, ¿cuántos? Son ya 24 años. Van a ser 24 años. Y conozco inclusive yendo a visitar los talleres, yendo a visitar las realidades de todo tipo de microempresas. ¿No ve que el hombre o la mujer que está, por eso digo, el propietario o la propietaria de la microempresa es el hombre o la mujer? O sea, ¿qué estoy queriendo decir con eso? Que esa persona, la misma persona compra los insumos. La misma persona produce, si es, por ejemplo, pensemos en un taller de confecciones, el mismo cose, el mismo compra los insumos, luego el mismo vende, él mismo lleva las cuentas, él mismo hace las declaraciones, él mismo hace los trámites, él mismo hace todo. Él abre la puerta, él baja la puerta, hace todo. No es como el de la empresa grande. Y lo que estoy haciendo, no estoy por si acaso diciendo que la empresa grande es mala, nada por el estilo. Yo creo que, y es mi criterio personal, hay que lograr un trabajo articulado entre todos, porque todos nos necesitamos. Nos necesitamos la empresa grande, nos necesitamos la empresa mediana, nos necesitamos la pequeña empresa, la microempresa, todos. Ese es el gran desafío. No dividir. Pero las realidades sí hay que tomarlo en cuenta, para con eso dar los apoyos. Entonces, por eso digo, si es del hombre o la mujer de orquesta, entonces si tiene que hacer de todo, es obvio que tenemos que facilitarle en este caso, por ejemplo, la tramitología para que logre cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces yo creo que ese debería ser el gran objetivo, y que creo que en el fondo, este régimen digamos, el objetivo inicial es bueno, o sea, yo creo que estaba, sino que el cómo lo hicieron, desde el hecho de haber conformado este catastro, ¿no es cierto?, en donde se incluyeron inclusive personas que no necesariamente realizan una actividad microempresarial, desde ahí ya generó una serie digamos, de rechazos y demás. Yo creo que va en esa línea, pero de ahí el tema que hay que apoyar, porque como vuelvo a señalar, en el caso del propietario, la propietaria de la microempresa, hace de todo, que en cambio el de la empresa grande, ve, el de la empresa grande, usted vaya a visitarle al gerente general de una empresa grande, para que le haga toda esta tramitología, ¿sabe lo que él hace? Él lo único que hace es agarrar el teléfono y llamar al estudio jurídico con el que trabaja y que se lo solucione todo. Y eso lo soluciona quizá en media hora o en una hora. En cambio, que el pobre propietario de la micro pequeña empresa tiene que cerrar la Lanford, cuando antes habían las puertas Lanford, ¿no? Tiene que cerrar la Lanford, dejar de comprar, dejar de vender, dejar de producir, para poder salir a hacer el trámite. Y esto debería ser aplicado a todo ámbito. Esto debería ser aplicado no solamente al tema tributario, a todo ámbito, porque yo creo que es importante la formalización tanto desde el punto de vista legal como también desde el punto de vista organizacional, porque eso ayuda mucho. Miren, por ejemplo, que tiene relación, pero claro, no tiene que ver con el tema tributario, pero tiene relación. Yo fui invitado hace algunos años, era en el anterior gobierno, y me invitó el que en ese momento era el superintendente de Economía Popular y Solidaria. Y estuvieron dos personas más, no voy a dar el nombre de las otras dos personas más, el uno, una persona muy vinculada a los movimientos sociales, inclusive fue candidato en su momento a la presidencia de la República, estuvo por otro lado un académico, un respetado sociólogo y todo lo demás del país, y estuve yo. Y empezamos a hablar del tema de la tramitología, no tributaria, ¿no? O sea, no se topó sobre lo tributario, pero se topó sobre la tramitología de los registros sanitarios, que ese también es otro tema importante, ahora que tanto nos preocupa la salud.
Entonces, por ejemplo, ellos lo que estaban para supuestamente facilitarles. Ellos decían, no hay que controlar, no hay que exigirles nada. O sea, tampoco podemos ir al otro extremo. O sea, no podemos ir al otro extremo de decir, bueno, entonces no, que hagan nomás, que no declaren, que no, no. O sea, hay que buscar mecanismos en donde, como digo, se les facilite el trámite y demás, pero entonces, por ejemplo, en este tema de la salud, yo les decía, miren, sí es importante porque ahí está en juego la salud pública del país. Porque, ¿qué sucede, no es cierto? Ustedes vayan a los diferentes barrios de la ciudad. La gente por ahí está vendiendo sus salchipapas, por ahí está vendiendo sus humitas, sus quimbolitos, etcétera. Hay un montón de esos que al final serían identificados como microempresas. Sume de eso son, lo que tenemos ahí en las estadísticas, son cientos de miles. ¿Qué resulta? Que si, por ejemplo, esas personas, los alimentos que producen, no tienen unas mínimas condiciones de salubridad, multiplique la cantidad de gente que se puede enfermar si se genera un problema de salud pública. Entonces, inmediatamente estas personas que estuvieron ahí un poco casi me dijeron, oye, no, eso no. O sea, porque claro, ellos lo veían desde el lado político. Eso políticamente es incorrecto para ellos. Porque lo políticamente correcto es dejar más o menos, bueno, y además como son un gran número, más bien quedamos bien. Entonces yo lo que les decía, miren, yo estoy de acuerdo en que no les vamos a sancionar, no les vamos a perseguir, sobre todo no es que no sancionar, sino no es que les vamos a perseguir ahí sin ningún fundamento, sino más bien qué es lo que deberíamos hacer, es más bien facilitarles justamente, por ejemplo, si es del tema sanitario, también facilitarles cómo el trámite lo pueden hacer de manera rápida para que cumplan los requisitos, capacitarles. Por ejemplo, en este tema de lo del régimen de microempresas, desde el lado del SRI nunca se oyó una campaña comunicacional, por ejemplo, el tema de la comunicación. Es otro de los grandes errores también de este tipo de cambios que se buscan. Por ejemplo, eso también es muy importante, entrar en un proceso de comunicación, de capacitación, para que la gente comprenda qué es, para qué, por qué y cómo hacerlo. Pero si no me explican qué es, si no me explican para qué, el por qué y luego el cómo, simplemente más bien digo, ¿para qué me voy a meter en eso? ¿Para qué me voy a meter en eso? Entonces yo creo que es importante, ¿no? O sea, como digo, lograr esa tramitología con la cual sea fácil trabajar, porque, vuelvo a señalar, y es de la realidad, el quien es dueño de una microempresa es el hombre o la mujer de orquesta, que hace de todo. Entonces imagínense si a eso le suma el tener que cumplir un trámite engorroso en lugar de que sea fácil, la cosa se complica. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Rechazan, pues, inmediatamente, dice. Rechazan. Entonces, pero para evitar el rechazo, la comunicación es uno de los grandes antídotos. La comunicación es uno de los mejores antídotos, porque a través de la comunicación usted puede explicar el qué, el para qué, el por qué y el cómo. Vean, esas 4 preguntas en todo ámbito son pero de un poder pero espectacular. El qué, primero el qué, que es un poco el enfoque más teórico, usted. El por qué, el para qué son las motivaciones. Y luego sí viene el cómo. Bueno, para ir avanzando y minando. Bueno, acá está otro gráfico en cambio de cómo están distribuidas los pesos de la microempresa. La mayor parte son empresas que se dedican al ámbito de los servicios y del comercio. ¿Sí? Ahí está casi el 80% de actividad. ¿Sí? O sea, eso también es un punto, ¿no es cierto?, en donde, entonces si decíamos, si son el hombre y la mujer de orquesta, ¿qué significa? Si es un comercio, tiene que cerrar la puerta para ir a hacer el trámite. Porque lamentablemente, vean, es una realidad. Creen que por ejemplo, hay una idea equivocada de que con la tecnología se soluciona todo, y no es así. Si ven en el tema de la vacunación, crearon una página web y la página web, yo un día para poder ver si le inscribía a mi señora madre, un día tuve que estar viendo si por si acaso entre las 3 y 3:30 de la mañana funcionaba. Es una realidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hace poco, cuando hicieron ese cambio de la plataforma igual del servicio de rentas internas? Hicieron el cambio. Yo me acuerdo como por mi dígito tenía que hacer mi declaración del IVA mensual el 18 de un mes. Eran ya las 11 de la noche y no podía.
Y finalmente lo puse a las 6 de la mañana, pero ya del día siguiente. Creo que cuando todo el mundo ya estuvo dormido, cansado, porque después yo puse en mi cuenta de Twitter y tuve pero una cantidad de retweets y de comentarios y demás que se sumaban, que estaban en la misma circunstancia que estaba yo. Entonces eso también es importante. La tecnología no lo es todo. La tecnología es un medio. La tecnología es un medio. Y además muchas veces la tecnología no necesariamente se vuelve amigable. No necesariamente se vuelve amigable. Además, muchos de los propietarios de microempresas son personas que en cuanto al manejo, ¿no es cierto?, de tecnologías de información y comunicación, y por otro lado, no solamente al manejo, también a la conectividad, al acceso. No siempre tienen buenos sistemas de conectividad, por ejemplo. Entonces, por eso es que muchas veces personas terminan más bien yendo por ahí a un café net, yendo por ahí a algún sitio para ver si le dan haciendo el trámite. Para ver si le dan haciendo el trámite. Entonces, para terminar, bueno, aquí esto Paola ya y la mayor parte aquí que es tomado de la misma página del SRI, que es del qué es y el para qué sirve, por ejemplo. Eso está en la página del SRI. Pero eso deberían sacarlo, pues. Deberían convertirlo en una especie como, ahora que está tan de moda el TikTok, al estilo del TikTok deberían sacar. O sea, sacar unos reportajes así con personajes y todo lo demás, decir, mira, ¿para qué sirve esto? Justamente lo que dice ahí. El tema del valor que están categorizadas las microempresas. Y luego lo relacionado, el para qué, miren aquí el tema de facilitar la liquidez del microempresario. ¿Cómo es esto de facilitar la liquidez del microempresario? ¿Cómo es esto de que de 48 obligaciones llegan a solo 8 obligaciones? ¿Y eso cómo me ayuda? Entonces, yo creo que hace falta. Ese es un elemento muy importante, el tema de la comunicación. Yo nunca me he de olvidar, cuando todavía estaba en Insotec, trajimos por un proyecto que era con fondos del Banco Mundial, nos pidieron que le incorporemos a un profesor norteamericano. Y él vino acá y él hablaba del tema de las organizaciones. Del auditorio de la conferencia que le dictaba, alzó la mano y le pregunta, le dice, profesor, le dice, hablaba él bastante bien el español, le dice, profesor, le dice, usted habla tanto de organizaciones, pero ¿qué es una organización? ¿Y saben lo que él respondió? Dijo, una organización es una organización de comunicación. Entonces alguien diría, ¿qué es? O sea, una organización es de comunicación, pero una manera metafórica de decir que cualquier tipo de organización, la comunicación es fundamental. Es fundamental. Es el mejor antídoto, por ejemplo, para disminuir los rumores, los ruidos ahí comunicacionales. El mejor antídoto para justamente que la gente evite rechazar, por ejemplo, este tipo de cambios, ¿no es cierto? Esto que es el régimen de microempresas, es algo nuevo. Entonces algunos, porque considero que el propósito es bueno, quizá en el cómo se equivocaron, empezando desde el tema de cuando catastraron e incluyeron a personas y otras personas. Pues yo creo que es importante. Y luego, en esta última diapositiva algo ya había señalado, ¿no? El propietario o la propietaria es el hombre y la mujer o mujer orquesta, hace de todo, desde abrirle y cerrar la puerta, comprar, vender, llevar los registros. Entonces tenemos que más bien ayudarle. Y más aún en esa cantidad gigante de establecimientos y en donde hay un montón de empleos ahí de por medio. Entonces, por lo tanto, debemos lograr esto, una tecnología con la que es fácil trabajar. Y ahí creo que algo, Patricio, el momento que conversábamos antes de iniciar, él lo dijo y me imagino que en su presentación quizá él tenga el dato exacto, porque hizo referencia, pero tiene que ver con lo que justamente en una de mis clases, una clase que yo dicto de gestión de la competitividad, porque ustedes saben que la competitividad de un país, parte de la competitividad es la tramitología, porque al final una tramitología con la que no es fácil trabajar, es decir, con una tramitología con la que es enemiga, al final eso le pasa factura en términos de tiempos y eso en términos de dinero, costos y de eficiencia. Según el Doing Business es ese informe que genera el Banco Mundial, que sirve para analizar el clima de negocios e inversiones de los países. En el último, en el del 2020, si no me equivoco,
el Ecuador, en promedio, las empresas invierten cerca de 645 horas para la tramitología tributaria. 645 horas. Uno diría, pero bueno, 645 es mucho, es poco, entonces ahí hay que comparar con algo, pues, ¿no? Entonces, si nos comparamos solamente con países cercanos, Colombia, Perú y Chile, más o menos ellos están en un rango de alrededor de 250, 280, varían entre ellos. Es decir, ellos se demoran menos de la mitad. Si usted divide las 645 horas, significa que más o menos las empresas tienen que dedicarse casi 4 meses y un poco más solo a la tramitología tributaria. Entonces, obvio que eso les resta competitividad, pues. O sea, en lugar de que esté yo dedicado a la tramitología tributaria, ¿no será mejor que todo ese tiempo, ese esfuerzo, se destine más bien a la creatividad, a la innovación de las empresas? Se destine todo ese tiempo, porque eso al final son recursos, a mejorar la calidad de los productos. ¿No será mejor que ese tiempo, esos recursos se utilicen más bien para mejorar la eficiencia, la productividad de los procesos de las empresas? Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande para mejorar. Y que, como digo, el domingo que estuve ahí pegadito en la televisión viendo el debate, que lo único que se me quedó del debate final fue Andrés, ni sé qué cosas. Eso fue lo único que se me quedó en la mente. Pero nunca les oí hablar de esto. Ninguno, yo no me acuerdo que deberían haber topado. Sí lo dijeron diciendo que van a derogar. Pero derogar simplemente porque eso me va a dar votos. Porque claro, como hay más de 800,000 ahí microempresas y atrás de eso hay un montón de familias y todo lo demás, eso suena bonito. Yo creo que uno tiene que ser responsable. Y lo otro, y con esto sí ya termino, al final todos estos sistemas, ¿no es cierto? Más que sistemas, todos estos nuevos modelos que aquí se los denomina regímenes, en este caso este régimen de microempresas, al final lo que buscan es, además de facilitar, y también buscan el tema de la formalización. La formalización muchas veces, sobre todo, porque no se olvide que muchas de las microempresas del país se caracterizan porque no son formales, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista organizacional. Y al final, la formalización legal no es mala, sino que la gente lo huye. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que enfrentarse no a una tramitología con la que es fácil trabajar, sino que tiene que enfrentarse a una tramitología con la que es difícil trabajar. Entonces dice, ¿para qué me voy a meter ahí? Entonces, como es difícil para trabajar, ustedes saben que en la tramitología, cuando es difícil y no fácil para trabajar, es el terreno fértil para que crezca ahí, ¿qué? La corrupción, pues. ¿No ve que si la tramitología es tediosa, es complicada? Entonces ahí asoman los tramitadores, que inclusive hasta así se les llama, pues, ¿no? Asoman los tramitadores, le dice, vea, amigo, si usted quiere que le facilite, pero le cuesta tanto. Yo nunca me he de olvidar, igual en el Doing Business del Banco Mundial, que mide, que vuelvo a señalar, el clima de negocio e inversiones, hay un indicador que habla sobre el número de días que las empresas se demoran en poder sacar un container de las aduanas, de las importaciones. Y recuerdo, eso ya hace algunos años, si no me equivoco, en esa época el número de días que en el país se demoraban era, creo que alrededor de 30 días, 35 días, que era el promedio. Cuando es un promedio, ustedes saben que hay empresas que quizás se demoran más de 35 días o menos de 35 días. Entonces alza la mano un alumno, porque estábamos conversando ahí, y me dice, profesor, dice, mi empresa, usted dice que es 35 días de acuerdo al Doing Business del Banco Mundial, pero mi empresa nosotros demoramos 10 días. Le di, o sea, él trataba de decir, eso está mal, pero después en el receso, cuando estábamos tomándonos un café, me explicó el cómo lograban de que no sea 35, sino que sea 10 días. Entonces ya pueden imaginarse lo que hacían. O sea, utilizaban aceite para poder facilitar para que el trámite sea más rápido, cuando no debería ser así. Igual, o sea, cuando usted comparaba con otros países la tramitología, por ejemplo, para el tema de los containers y demás de esa época, había países que se demoraban horas, aquí nos demorábamos días, casi un mes.
y un poco más. No sé cómo esté. Entonces, y con eso ahora sí ya termino. La formalización legal ayuda, porque inclusive también, por ejemplo, cuando uno está formalizado legalmente, se facilita el acceso a créditos, por ejemplo. Porque inmediatamente la institución financiera le ve a usted con ojos diferentes. Porque dice, no, o sea, no, voy a otorgar un crédito a algo que sí existe, que cumple requisitos mínimos legales. Y lo otro, que considero que también es muy importante, por eso es que la formalización tiene que ser integrada. Por eso lo he puesto ahí, formalización legal y la formalización organizacional. Y cuando hablamos de formalización organizacional se refiere a formalizar desde el punto de vista de la administración interna de la microempresa, en términos del control, por ejemplo, en términos de la planificación, en términos de las ventas, en términos de los registros financieros, en términos de todos esos elementos. Vea, por ejemplo, en las microempresas. Me pasó hace poco, ¿no? Con la panadería del barrio. Claro, como uno va a comprar, yo soy el vocal de comprar el pan. Pues como soy el vocal de comprar el pan, ya me conocen, pues, ¿no? Entonces un día llego y me dice, sí, dice, creo que alguna cosa era faltaban unos centavos, era algo, porque me dice, no tengo el cambio. Dice, no, tranquilo, dice, la última vez usted, pero no manejan ningún control, y de eso se multiplica cuántas veces. Y la dueña muchas veces ni siquiera está ahí, que al final es una microempresa, deja encargando a los empleados. Y estos empleados a la larga ni siquiera no dan ni tickets de la máquina. Entonces, ¿cómo controlan? Cuando a la larga un buen control, inclusive para la misma propietaria o propietario de la microempresa, le puede ser muy útil, porque a través de eso puede saber si se están perdiendo los productos, si de pronto se están robando los productos, es lo que está pasando. Es decir, y con esto termino. Dos cosas, ¿no? Yo creo que en la microempresa hay que lograr que la tramitología sea fácil, con la cual los microempresarios puedan trabajar, porque de eso les vamos a facilitar justamente la vida, porque ellos tienen que hacer de todo. Y lo otro es que la formalización debe ser integrada. Por supuesto el tema legal, dentro de lo cual está lo tributario, pero también la formalización organizacional, porque de esa manera las microempresas van a poder funcionar mejor y también el control desde el lado estatal va a ser mucho más fácil con organizaciones que están más formalizadas tanto desde el punto legal y desde el punto de vista administrativo, financiero y de las ventas que quizá y producción que realizan al interior de esos negocios. Bueno, eso básicamente quería presentar, quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Araque. Vamos ahora a dar la palabra al ingeniero y abogado Patricio Ortega. Voy a mencionar brevemente también su hoja de vida. Como se mencionó, él es socio de la firma Sempertegui Abogados. Es ingeniero comercial con mención en finanzas por la Universidad Católica del Ecuador. Abogado por la Universidad de las Américas, estudió la maestría en Derecho con mención en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es docente universitario en la especialización de Derecho Tributario de la Universidad de las Américas. Actualmente es secretario del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. Es líder del área de Derecho Tributario y Comercio Exterior en la firma y tiene una amplia experiencia en asesoramiento de inversiones y asesoría tributaria a empresas. También aprovecho para agradecer en este momento la ponencia tan indicativa del doctor Araque y dejo con ustedes al ingeniero Patricio Ortega en esta ponencia. Les recuerdo también que por favor sus preguntas las incluyan tanto en el chat del Zoom como en los comentarios de Facebook para que nuestros ponentes puedan darles la contestación a las inquietudes que ustedes mantienen. Por favor, ingeniero Ortega. Gracias, Pao. Muchas gracias a todos los participantes. Muy interesante la exposición de Wilson sobre el tema de las microempresas. Yo quiero presentar un enfoque a sí mismo, no tiene la intención de explicar cómo funciona el régimen de microempresas desde el punto de vista legal, sino precisamente tener un enfoque un poco propositivo e ir viendo en la práctica cómo ha funcionado ese régimen. Entonces, para eso,
como introducción, habrá que hablar precisamente, algo que mencionó Paola, de que este régimen fue establecido, el régimen de microempresa, fue establecido a través de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Ya estamos hablando del 31 de diciembre del 2019 y por lo tanto está vigente desde el 1 de enero del 2020. Y precisamente cuando se estableció este régimen, se lo hizo a través de una ley que se supone que era de simplificación y de progresividad. Entonces se entendería que el régimen lo que busca, el régimen para los microempresarios, busca simplificarles los trámites y que su carga tributaria sea progresiva en los términos que establecen los principios tributarios. El principio de progresividad, que básicamente es que el que más tiene, en este caso el que más gana, y ahí la palabra básica importante es gana, que significa tus ingresos menos tus costos, entonces más tiene que pagar a través de una tarifa que eventualmente puede ser una tarifa fija, un porcentaje fijo como es en las sociedades, o una tabla progresiva como es el impuesto a la renta de las personas naturales. ¿Qué decían los considerandos? ¿Qué decían los considerandos de la ley para poder justificar que se ponga la ley? Hablaban en la Constitución del artículo 85 de que las políticas públicas se deben orientar a ser efectivos del buen vivir. Asimismo hablaba acerca de que el régimen de desarrollo establece como uno de sus objetos la construcción de un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. Y finalmente, naturalmente, dentro de los considerandos, la norma invoca los principios tributarios que están en el artículo 300 de la Constitución, entre ellos precisamente el de progresividad, simplificación, equidad y suficiencia recaudatoria, que muchos consideramos que no es un principio el de suficiencia recaudatoria, sino más bien es una meta, pero un principio tributario como tal sería materia de alguna otro conversatorio, de otro debate. Entonces, si es que la ley parte con esto, ¿qué pasó en la práctica? Una historia cortísima. Acuérdense, la lámina anterior, desde el 1 de enero de 2020, nosotros ya teníamos una norma legal que establecía que si es que se cumplían ciertas condiciones, un contribuyente estaba en este régimen impositivo de microempresas. Sin embargo, recién el 4 de agosto del 2020, la Administración Tributaria, o mejor dicho, se publica el reglamento a esa ley. Y eso naturalmente tiene como consecuencia la inseguridad jurídica. Entonces ahí, siendo propositivos, la primera recomendación es que debe existir coherencia cuando se dictan leyes, con la finalidad de que precisamente los contribuyentes, las personas en general, podamos tener certezas jurídicas. Y en el 2020, evidentemente, no tuvimos certezas jurídicas de cómo iba a ser el reglamento por casi todo el año. Recién en agosto del 2020 sale el reglamento, pero no queda ahí el tema. Inmediatamente después de que se publique el reglamento, el 30 de septiembre, un mes después, sale la resolución que norma la aplicación del régimen impositivo para microempresas. Dentro de estas dos características, lo vamos a ver más adelante, se establece, por ejemplo, que para que uno pueda conocer si es que está o no en el régimen, debe verificar un catastro, que en teoría tiene una fecha máxima de actualización que es septiembre de cada año. Pero finalmente el catastro del 2020, de empresas de 2020, y eso naturalmente, de nuevo, no te da seguridad jurídica, fue cambiado 4 veces en el 2020. La última en el mes de octubre, o sea, un mes después de lo que dice el propio reglamento de la fecha máxima en donde debe estar el reglamento. Y luego, una cosa interesante, el reglamento establece que cuando se publica este catastro, los efectos jurídicos de ese régimen comienzan a partir del primer día laborable del siguiente año. Es decir, si es que en teoría se publicó en 2020 ese catastro, en teoría, haciendo una aplicación directa de la norma, yo recién desde el 1 de enero del 2021 debía aplicar ese catastro de microempresas, cosa que naturalmente no se dio y cosa que naturalmente, en mi criterio, es ilegal. En fin, actualmente sí existe ya un catastro. Si uno entra a la página del SRI, hay dos realmente, hay uno del 2020, que es este que les digo que sufrió 4 modificaciones, y las modificaciones interesantes, y hay un dato interesante, ¿no? Wilson explicaba en sus láminas que hay 802.300 microempresarios, y naturalmente no todos están en ese catastro, no están todos los que están, ni están todos los que son. Y ese es otro de los problemas que tiene este catastro.
Luego, posteriormente, para seguir hablando un poco de cómo fue desde el punto de vista legal el régimen establece que uno tiene que hacer pagos semestrales a través del formulario 125. El uno en el mes de julio y el otro en el mes de enero. Y bueno, la administración tributaria recién el 3 de febrero publica un decreto, no publica, establece un decreto ejecutivo que estuvo vigente recién desde el 22 de febrero del 2021, donde hace modificaciones a la forma de aplicar el régimen de microempresa, cuando muchísimos microempresarios ya habían pagado su impuesto a la renta en régimen de microempresa en enero o los primeros días de febrero. Entonces, de nuevo, los cumplidos pagan más que los que no cumplen. Y hablando de los que no cumplen, es interesante cuando uno revisa ese decreto, el del 22 de febrero del 2021, en donde en los considerandos de ese decreto se establece que uno de ellos, de los considerandos que aplicaron, por los cuales expedieron ese decreto del que vamos a hablar brevemente más adelante, es que a esa fecha, o sea, el 22 de febrero del 2021, y está en los considerandos de ese decreto ejecutivo, el 62% de los contribuyentes que estaban en el catastro de microempresa no habían cumplido con su obligación de declarar. Entonces pasa algo que de nuevo Wilson mencionó en su charla anterior, y es que cuando tú tienes demasiados temas operativos, burocráticos, cuando no hay seguridad jurídica, muchísimas personas deciden trabajar informalmente. Y peor aún, incluso los que deciden trabajar formalmente, sencillamente porque no conocen, no tienen el dinero o les parece injusto el régimen, no lo cumplen. Y prueba de ello es que 62% de las personas naturales y jurídicas que están en el régimen de microempresa al 22 de febrero de 2021 no habían cumplido con su obligación de declarar. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son las características principales? Muy brevemente. Y de nuevo tratando de ser propositivos, como es la idea de este conversatorio. La ley establece que el régimen impositivo especial es obligatorio para personas naturales y sociedades. Y eso, naturalmente, en mi criterio, no es razonable, no es legal. El régimen debería ser, básicamente, con la posibilidad de que el contribuyente pueda elegirlo. ¿Cómo son los regímenes? Por ejemplo, hay un régimen especial para el pago del impuesto al banano y de las actividades agropecuarias. Ese es un régimen especial que tiene bastantes similitudes con este de las microempresas, con la gran ventaja de que es un régimen voluntario. Depende, por lo tanto, al ser voluntario, del contribuyente. ¿Y por qué debería ser un régimen voluntario? Porque no todas las microempresas son iguales. De nuevo, tomando la lámina de Wilson, las láminas de Wilson, en una de ellas estaba dividido qué tipo de actividades tenían las microempresas. Y decía, el 10% son de actividad agrícola, el 34% es del comercio y el 45% de las microempresas, o sea, casi la mitad son de servicios. Y naturalmente, desde el punto de vista financiero, no es el mismo margen que tiene una empresa de servicios que una empresa que se dedica al comercio, que básicamente compra un valor, el producto, tiene un costo de ventas y lo vende con un margen, que naturalmente y en general es menor a los costos que tienen en general, de nuevo, no puedo generalizar, pero las empresas de servicios. Entonces, cuando lo pones obligatorio, rompes uno de los principios tributarios que la misma ley invoca y que están en la Constitución, el principio de progresividad. Yo tengo que pagar sobre mi renta, que son los ingresos menos mis costos y gastos. Y eso en este régimen no se da. Luego, siguiendo hablando, se aplica por 5 años o hasta que el SRI excluya el sujeto pasivo de dicho régimen. Es decir, si es que yo estoy dentro del régimen de microempresas, tengo la obligación de estar por 5 años o hasta que el SRI me excluya, que lo hace de oficio y ya vamos a ver también a petición de parte. Para ser incluido como contribuyente de microempresa, básicamente tengo que ser una microempresa, persona natural o jurídica que tengo ventas de $300,000 al año, el año anterior, y de 1 a 9 trabajadores. Si es que hay una incompatibilidad entre las ventas o trabajadores, el COPSI, el artículo 106 del reglamento de inversiones, y también la ley dice, pues vamos a tener en cuenta solamente las ventas. Es decir, si tengo más de 9 trabajadores, pero cumplo la cantidad de ventas, entonces sí estoy dentro del régimen de microempresas. Y esto es importante también. La norma establece, a mi entender, que esos $300,000 son ingresos relacionados con las actividades del régimen de microempresas, porque puede existir
un sujeto pasivo, un contribuyente que tenga varios tipos de ingreso y que esté dentro del régimen de microempresa. Cumplida esa condición, tener los $300,000 del año anterior, en teoría se pasa a formar de ese régimen, porque es obligatoria, con ciertas excepciones. Yo hablo solo de las principales. Y fíjense las excepciones. Dice que ese contribuyente esté dentro del RISE, del sistema de impuesto a la renta simplificado, que sea de la economía popular y solidaria, que sea una institución financiera, que tenga como actividad exclusiva la construcción, urbanización y lotización. Y para las personas naturales, ojo, solo para las personas naturales, y aquí de nuevo hablamos de seguridad jurídica, porque esta diferenciación se presta a confusiones, pero la administración tributaria ya ha dicho que solo en las personas naturales la ocupación liberal sin relación de dependencia no entra dentro de este régimen. ¿Qué se entiende como ocupación liberal? En general, las personas que tienen un título académico, los comisionistas, los representantes, los artistas, los agentes, los artesanos, los notarios y los registradores. Pero esa excepción no se aplica a las sociedades. Es por eso que, por ejemplo, se me ocurre una empresa de contabilidad, una empresa legal de servicios jurídicos, si es que tiene menos de $300,000, sí va a estar dentro de este régimen impositivo de microempresas, o sí debería estar, según lo que interpreta la administración tributaria y lo que está pasando en la práctica. Existen otras, pero en la práctica, como se ve, debido a que habíamos hablado que hay muchos contribuyentes que no deberían estar en el régimen y hay otros que deberían y no están, en la práctica, si es que uno está en el catastro de microempresas, debe incluirse en el régimen. Y aquí va mi segunda sugerencia. Y es que esta inclusión en el catastro de microempresas, en mi criterio, cumple los principios de lo que es un acto administrativo. Y simplificando mucho desde el punto de vista del derecho, el acto administrativo es básicamente una decisión unilateral de un organismo público que causa efectos en el particular. Y es precisamente eso lo que pasa cuando el SRE te dice estás dentro del régimen de microempresas. Te está diciendo, oye, debido a estas razones, tú eres del régimen de microempresas. Y entonces, si es que es un acto administrativo, debería cumplir los mismos requisitos que todo acto administrativo. Me tienen que notificar legalmente y después de notificar tengo que tener la posibilidad de impugnar legalmente. Y esa notificación debe estar perfectamente motivada. Como no hay eso, hace un momento estaba hablando con Wilson, no voy a contar ninguna infidencia, pero me decía de una persona que está en el régimen que no debería estar. Y cualquier cosa que diga Wilson con respecto a por qué está incluido en el régimen esa persona, la verdad es pura especulación. Porque como no hay un acto administrativo que haya motivado por qué esa persona está en el régimen de microempresa, no puede saber en la práctica por qué está en ese régimen de microempresa y por tanto tampoco se puede defender. Entonces, la notificación para estar dentro del catastro, entonces, primera, que sea voluntaria y la segunda, esa notificación debe ser un acto administrativo porque la administración tributaria básicamente tiene todos los medios para hacerlo. Que utilice como forma de notificación, entre paréntesis, para mí es una mera comunicación, que uno se tenga que entrar a la página web con el antecedente de que, como en el 2020 cambiaron 4 veces ese catastro, le deja en una incertidumbre terrible al contribuyente. Deja de ser un acto no solamente que es discrecional, sino que se vuelve arbitrario. La diferencia de la discrecionalidad es que la discrecionalidad en derecho sí está permitida para ciertos actos de la administración pública. Pero arbitrario es, en mi criterio, de nuevo, solo hablo por mí, es lo que hace la administración tributaria en la forma en la que está utilizando ese catastro. Y vamos a hablar un poquito más del catastro porque siempre hay las preguntas, bueno, ¿y qué pasa si es que ya estoy? Ok, vamos a ver primero cómo me incluyen en el catastro. Entonces, la norma dice, oye, hay 2 formas en que te incluyen. Para actividades actuales, es decir, para actividades que yo tenía antes de que salga el régimen de microempresas. La inclusión es, o exclusión es de oficio, sin necesidad de comunicación previa. El SRI deberá publicar en la página web hasta el mes de septiembre de cada año el catastro de los contribuyentes en este régimen. Vemos que en 2020 no pasó eso. La última, como les digo, fue en octubre. Y en el 2021 ya está publicada, pero no sabría decirles si es que no van a publicar otra. Los contribuyentes que están sujetos al régimen impositivo para microempresas aplicarán este régimen a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente a su inclusión. Falso en el 2020, porque el catastro salió en el 2020 y se aplicó para el 2020. Para el 2021 habría que esperar eso y por eso hay dos catastros. Para salir del régimen se debe presentar el reclamo. La norma dice que hay que presentar una solicitud dentro de 20 días de la inclusión. Entonces ahí va, fíjense, de nuevo, propositivo. Yo debería todos los días ver la página web del SRI a ver si es que no han modificado
la página web donde está el archivo de Excel, donde veo si es que estoy o no catastrado. Porque si es que me olvido de ver un día, que es lo que les pasó a muchos contribuyentes, y me olvido por 20 días, yo ya pierdo la posibilidad de salir de ese régimen. Ojo. Entonces, realmente no es una solicitud, tiene para mí la naturaleza de un reclamo administrativo. Les llaman solicitud porque no le quieren dar el nombre correcto a la inclusión, que es un acto administrativo. Y para las actividades nuevas, para seguir en este análisis, por ejemplo, si soy una persona natural que me quiero poner mi negocio comercial, se me ocurre, yo voy al SRI y digo, oye, yo voy a hacer y ejercer actividades de comercio. Las actividades de comercio están dentro del régimen de microempresa y yo digo, solicito que me incluyas en este momento en el catastro. Opción 1. Opción 2, el SRI se da cuenta que debería estar y me incluye. Pero para las sociedades, independientemente de si es que mi actividad es o no dentro de las establecidas para estar dentro del régimen impositivo, cuando yo constituyo una sociedad, ingreso obligatoriamente en el régimen general. Es decir, el régimen normal de impuesto a la renta, hasta que me entero, hasta que me comunico yo mismo, porque ni siquiera es comunicación, no encontré la palabra, ¿no? Porque comunicación es que alguien te dice, hola, estás en el régimen de microempresa. No, aquí no hay comunicación. Hasta que tengo la voluntad y la atención para poder ir al SRI y decir, sí, estamos dentro del régimen de microempresas. Entonces, esas son las formas en las que uno entra o sale del régimen de microempresas. Hablemos de la simplificación. Muy bien. Y antes de hablar de la simplificación, vamos resumiendo un par de cosas nada más. En la vida real, a muchas empresas que están dentro del régimen de microempresas les afectó naturalmente porque tuvieron pérdidas, porque no cumplen los principios tributarios, pagar una tarifa fija sobre ingresos brutos, pero no a todas. Y aquí debo decir, especialmente las empresas de servicios sí se pueden ver beneficiadas por este régimen de microempresas porque básicamente tienen una rentabilidad, tienen unos márgenes que hacen que ese 2% sí sea una tarifa de impuesto a la renta que incluso es más barata que la anterior. Y sin perjuicio de otras cosas que no son materia de este curso, o más que curso, de esta charla, como por ejemplo el hecho de que una persona natural podría, y esto por favor es solamente un ejemplo, no es que estoy haciendo una sugerencia, ¿sí? Pero por ejemplo una persona natural, digamos un abogado en libre ejercicio, dice, yo gano bien, me voy a hacer una SAS. Una SAS es una sociedad anónima simplificada que se demora muy poco tiempo y la norma actual permite que sea constituida por una sola persona. Entonces, me acabo de constituir una SAS y en vez de dar los servicios de forma directa, doy a través de mi SAS. Y esa SAS, que tiene actividades profesionales, digamos que vendo menos de 300,000, me espero a que el SRI me meta en el catastro de microempresas, que debería, o le digo SRI, estoy dentro del catastro, ponme, y pago el 2% de esos ingresos brutos que tengo. Y es muy interesante. ¿Estoy eludiendo impuestos? En mi criterio, no. Estoy evadiendo menos, porque ojo, uno dice, pero vas a pasar de pagar hasta la tarifa del 35% a personas naturales si es que tuvieras los $300,000 de ingreso, a pagar el 2%, no. ¿Qué es lo que sucede básicamente? Una vez que esa compañía, digamos hipotéticamente, tiene solo ventas, hablemos 300,000, tarifa del impuesto a la renta 2%, son $6,000 que voy a pagar de impuesto a la renta, y digamos que no tengo gastos. Es decir, naturalmente es totalmente injusto que pague sobre en $300,000 de ingresos de utilidad, pague un impuesto a la renta tan bajo. Rompe también el principio de progresividad. Pero la cosa no es tan fácil, porque si es que yo quiero sacar plata de esa empresa, tengo que pagarme dividendos. Y por lo tanto, en el momento en que yo me pago dividendos, tengo que naturalmente aplicar lo que establecen los dividendos. Ahí hay otras cositas que podríamos hablar, pero que no es materia de esto, pero fíjense que debido a lo mal estructurado que está, debido a que, como decía Wilson, es una buena idea mal ejecutada, incluso se presta para hacer este tipo de cosas, que por supuesto son para mí perfectamente legales, por cierto. Y hablando de la simplificación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer declaraciones del IVA, del ICE, los ATS de forma semestral en los meses de julio, el primer semestre, y enero, el segundo semestre. Pero se puede continuar declarando mensualmente. La declaración de retención en la fuente también se vuelve semestral, solo se aplica, acordémonos, y esto es un tip importante desde el punto de vista operativo. Si es que yo estoy en el régimen de microempresas y no soy contribuyente especial ni agente de retención, uno dice, ya, estoy salvado, no tengo que hacer retenciones nunca. Falso. Pueden haber ocasiones en que yo sí tenga que hacer retenciones en la fuente por IVA o de renta. Y les pongo el mismo ejemplo de la SAS que me acabé de crear para este ejemplo. Yo me pago dividendos.
con mi SAS me pago dividendos a mí mismo, que sería la única manera de sacar esos 300,000. Entonces, la norma dice claramente, si es que pagas dividendo, tienes que aplicar la retención en la fuente. Tienes que hacer el cálculo y emitir, por lo tanto, el comprobante de retención en la fuente, con las características que establece la norma, que no es motivo tampoco de esta pequeña charla. Igual, yo soy una microempresa y me toca hacer una liquidación de compras porque voy a hacer una compra a una persona que no tiene RUC y por su precariedad tengo que hacer liquidación de compras. Entonces tengo que proceder a hacer la retención del impuesto a la renta y también del IVA. Entonces, ojo, no estoy excluido de eso. Y claro, muchos me van a preguntar, oye, pero ¿y para qué hago todo esto si finalmente yo pago una tarifa de impuesto a la renta plana? Es una tarifa sobre mis ingresos brutos. ¿Qué sentido tiene sustentar mis costos y gastos? Parecería lógica la pregunta, pero realmente tiene una respuesta. Y es que el hecho de estar en el régimen de microempresa no significa que se tengan que cumplir los deberes formales. Ah, bueno, pero no pasa nada. No, sí pasa. Porque si es que tú no haces las retenciones, existe una sanción por la retención indebida, que es el 100% de lo indebido, de lo retenido indebida, de lo no retenido indebidamente. Entonces, si es que yo no retengo, no me van a glosar por renta, me van a glosar por IVA y por retenciones no efectuadas. Por lo tanto, lo tengo que hacer. Adicionalmente, y esto es un poco contradictorio en mi criterio, adicionalmente, yo puedo ser microempresa, pero ahora la administración tributaria es a través de resolución, ese es otro cambio, que determina cuáles son los sujetos pasivos del régimen de microempresas o en general, que son agentes de retención o contribuyentes especiales. Lo irónico es que hay muchos microempresarios que son agentes de retención o que son, peor aún, contribuyentes especiales. Entonces tú dices, oye, soy contribuyente especial y voy a hacer declaraciones semestrales. ¿Cómo hago para solucionar eso? No es materia de esto, pero ahí se ve que no existe una armonía en la administración tributaria. Se supone que si estoy en un régimen simplificado de microempresa, no debería tener todas las obligaciones formales que tiene un agente de retención y un contribuyente especial. No tiene sentido. Finalmente, un cambio importante que hay en la ley de simplificación es que las sociedades, esto solamente para las sociedades aplica, que están obligadas a llevar contabilidad, lo tienen que hacer ya con NIFs. Este es un cambio importante que se aplica desde el 2020, para mí razonable. Si es que hacemos un resumen cortico, solamente si es que era una sociedad, y voy a saltarme las instituciones financieras, solo si es que era una sociedad controlada por la superintendencia de compañías, tenía la obligación de llevar mi contabilidad bajo NIFs. Pero digamos que yo era una sociedad de cuentas de partido, no, ya no existe eso, digamos que era una sociedad civil, conforme los términos del Código Civil, típicamente para hacer cierto tipo de actividades. Digo, no quiero hacer una sociedad, voy a hacer una sociedad establecida conforme lo determina el Código Civil. La norma no me dice que tengo que llevar con NIF, llevaba con NEC, con normas ecuatorianas de contabilidad. Diferencias entre los dos. NEC maneja una contabilidad histórica, para resumir mucho. NIF maneja una contabilidad donde estima valores actuales para reflejar los estados financieros. Hay una diferencia importante, por ejemplo, en ese tipo de sociedades, y es por eso que cuando uno revisa el formulario 125, están casilleros para impuestos diferidos. Uno diría, esto yo no ocupo. No, tienes que ocupar desde el 2020. Importante eso. Y la obligación de guardar los comprobantes de ingresos y egresos por el tiempo que dura la prescripción, precisamente por lo que hablé hace un momento, de esto de tener perfectamente sustentada la contabilidad y guardar los deberes formales. Ya para terminar, todos sabemos la tarifa es 2% sobre ingresos brutos. He mencionado ya lo injusto que es eso. Luego uno podría decir, ok, ya, pago el 2% y ya estoy libre. Ya, si estoy dentro de la microempresa, ya, está simplificado por lo menos. Falso. Porque si es que yo tengo otros ingresos aparte de los que son, de los que están contemplados en la tarifa del régimen de microempresa, entonces yo tengo que presentar el formulario 101, 102. Se me ocurre, yo soy, de nuevo, ¿no? Me puse mi empresa, soy SAS. Olvidemos de la SAS. Pero aparte de eso, Patricio Ortega es empleado en relación de dependencia. Y aparte de eso, facturo mis servicios profesionales. Y aparte de eso, arriendo. Y aparte de... Entonces, yo tengo que ver cuál es el tipo de ingreso. Y en el ejemplo que les acabo de poner, definitivamente tengo que presentar mi formulario 102 para poder declarar los otros ingresos. Luego, ¿cómo aplico beneficios tributarios? Por ejemplo, se me ocurre la exoneración de 3 años que tienen todas las microempresas nuevas. ¿Dónde aplico? ¿En el formulario 125 o en el 102? Perdón, o en el 101, porque esto se aplica solo para sociedades. Los ingresos exentos, ¿dónde los declaro? Los dividendos, por ejemplo.
se me ocurre, una sociedad dentro del régimen de microempresa puede tener y puede ser accionista de otras empresas y puede recibir dividendos. ¿Dónde van esos? Pueden estar, por lo tanto, el formulario respectivo, 101 o 102. Y en el tema de los gastos, ¿cómo me bajo el incremento neto de empleo? Y esa es una pregunta que tiene trampa, porque ¿por qué tiene trampa? Porque si estoy en el régimen de microempresa, sobre el 2% no puedo aplicarme ese descuento. Solamente me puedo aplicar ese descuento sobre mis ingresos que no son del régimen de microempresa si es que los tengo. Y luego tendría entonces que determinar que estos empleados sirven para generar ingresos solamente del otro régimen para no tener contingente tributario. Y por lo tanto, el régimen de microempresa, en mi criterio, no es simple. Y la administración tributaria no solamente debería determinar eso. Debería decir, oye, si estás dentro del régimen de microempresas, que es voluntario y vamos a hacer el proceso de notificación, entonces estás solamente en ese régimen, porque si no, no me está simplificando nada ese ley. En vez de simplificar, estás haciendo que sea un proceso más engorroso, más arbitrario y que se presta a más errores que hacen, como decía Wilson en su magnífica exposición, que en vez de demorarte 130 horas declarando impuestos y el resto de tiempo dedicándote a generar empleo de calidad, ingresos de calidad, a generar valor para la economía, te tengas que dedicar a hacer actividades burocráticas. Luego, me salto el tema de la retención en la fuente, solamente unas dos cosas importantes. El cambio que hubo en febrero, para que vean, hizo, por ejemplo, que el uso del crédito tributario cambie. De hecho, si ustedes se meten al formulario 125, por lo menos el que yo vi hasta la semana pasada, lo único que decía es que el crédito tributario es por actividad, es decir, tenía que separar el crédito tributario de mi actividad de microempresa del otro crédito tributario. No podía utilizar el crédito tributario de años anteriores para pagar mi tarifa única de impuesto a la renta. Eso cambió precisamente con el decreto del mes de febrero, cuando muchos contribuyentes ya presentaron la declaración. Consecuencia de ello, que para pedir pago indebido, pago en exceso, yo tengo que presentar el formulario 101-102. Consecuencia de eso, asimismo, el decreto que firmó el presidente de la República lo que hace es diferir el pago para las microempresas que tuvieron pérdidas en general. Pero para probar eso, tengo que presentar el formulario 101. ¿Para qué? Para que pueda demostrar que tuve pérdidas. Hablé de los otros ingresos. Digamos que eventualmente, ya, tuve utilidades, no tengo más ingresos, no soy sociedad, por lo tanto, en teoría debería presentar el formulario solo 125, con estos ejemplos que les acabo de dar. No, porque si tengo empleados, por ejemplo, en relación de dependencia, Patricio Ortega es comerciante, lleva contabilidad, voy a tener que presentar definitivamente mi formulario 102, porque solo ahí puedo determinar mi utilidad contable, que es de donde se calcula la participación de trabajadores. Oye, digamos que no tengo empleados. Entonces no presentas. No. ¿Por qué razón? Porque tengo que pagar la patente. Y si estoy obligado a llevar contabilidad, la ley establece que para calcular la patente tengo que presentar como base la contabilidad, porque la patente es un impuesto que se calcula sobre el patrimonio. Entonces, en resumen, la última sugerencia para la persona o para el grupo que vaya a manejar la administración tributaria es, tienen que armonizar la norma, pues, para que sea armónica, no solamente desde el punto de vista tributario, sino societario y con los otros regímenes impositivos como es el seccional municipal. Me parece que es eso, el breve resumen. Lo intenté ser lo más propositivo que se puede. A veces me emociono porque asesoramos precisamente con todos los que nos dedicamos a temas tributarios y claro, uno siente la preocupación de las personas que están en el régimen que les ha parecido injustas en carne propia. Muchísimas gracias por haberme escuchado y yo ya terminé. Quiero ver cómo salgo nada más. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante también tu ponencia y la descripción de los aspectos críticos de este régimen. Le solicito a Wilson también que vuelva a ponerse en video a fin de hacerles llegar algunas de las preguntas que nos han puesto en el chat y también en los comentarios de Facebook para que las puedan absorber. Y un poco en ese sentido, yo quisiera empezar con esta pregunta para Wilson
Yo sí quisiera que usted, desde su punto de vista, Wilson, nos pueda comentar si realmente cree necesario que exista un régimen legal y tributario especial para microempresarios. Sí. Wilson, no se le escucha, perdón, sí. Estaba apagado el micrófono. Bueno, creo que efectivamente en mi exposición, cuando yo hablaba de esta característica que sobre todo las personas, las instituciones que hemos venido trabajando con el sector de la micro, pequeña, mediana empresa, ahora mismo, además de ser parte de la universidad, me han pedido y estamos desde el año 2018 y continuamos hasta 2022 como estamos hecho cargos como presidente del directorio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, en donde están más de 50 instituciones entre bancos, cooperativas de ahorro y crédito y ONGs, dedicadas justamente a dar crédito para el sector de la micro, pequeña empresa y la economía popular y solidaria. Pues un poquito la realidad la conocemos muy de cerca, o sea, ya la realidad de cómo funcionan las microempresas. Pues en la microempresa, vuelvo a señalar, el propietario o la propietaria es el hombre o la mujer de orquesta, vuelvo a señalar. Pues yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que hay que darle un tratamiento especial. No ir a esas propuestas de decir, bueno, dejémosles sin control, dejémosle que no tributen, dejémosles que no les vamos a vigilar, a controlar, no, porque de pronto es una gran cantidad de establecimientos. No, o sea, yo creo que más bien es crearles facilidades, porque al final la formalización es buena. La formalización es buena, porque a través de la formalización, lo decía, ¿no? Por ejemplo, cuando una microempresa de a poco se ha ido formalizando. Yo sé que al inicio, y esa es la realidad, quizá al inicio hay bastante informalidad, si usted quiere, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista administrativo, financiero, de producción, de ventas. Pero luego va pasando el tiempo y pueden irse formalizando. Y esa mejora en la formalización es positiva. Pero un poco lo que decía Patricia, concuerdo totalmente, o coincidimos más bien en ese punto, es que, claro, cuando yo estoy creciendo, o sea, la microempresa va creciendo, de pronto dice, sí, o sea, escucho, digamos que en este momento están presentes propietarios de microempresas y nos están escuchando y escuchan y dicen, sí, me están diciendo que formalizarme es bueno. Y de pronto al día siguiente van a ver si se formalizan y se encuentran que la tramitología con la que tienen que trabajar no es fácil, sino que antes de ir a la tramitología tienen que pasar por una de las farmacias del barrio comprando un medio litro de jarabe de paciencia. Yo, por ejemplo, cuando tengo que ir a hacer trámites, tengo que ir comprando, no medio litro, pero sí al menos un frasquito de jarabe de paciencia. Porque si no, uno se encuentra, vean, el tema ese de la patente municipal, o sea, yo sé que no es del espacio, o sea, si contaría exactamente los pasos que tuve y las conclusiones, o sea, es una cosa, o sea, definitivamente ahí es un trabajo gigante por hacer. Justo me ingresé al reporte del Doing Business del 2020 del Banco Mundial. El número exacto, para darles el número exacto de horas que nos demoramos en el Ecuador, porque está por país, es exactamente 664 horas al año en el Ecuador. Que eso dividido para 160 horas mensuales significa que nos demoramos 4 meses, 4.15 meses dedicados a la tramitología tributaria. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, no, esto que estamos diciendo, como decía mi abuelo, cuando uno evidencia estas situaciones, hay que verlas como oportunidades de mejora. Y mi abuelo decía, cuando el ser humano está vivo, todo es perfectible. Y todos, o sea, estamos todavía, gracias a Dios, estamos vivos. Entonces yo creo que se puede mejorar. Lo que estamos diciendo no es solamente crítica, sino que hay que verlo como oportunidad de mejoramiento, porque puede ser que también estén funcionarios del SRI y no es que estamos yéndonos en contra, lo que estamos simplemente es visibilizando. Y más bien hay que tomarlo como un ejercicio de retroalimentación, y la retroalimentación es la mejor herramienta para mejorar, porque al final
a todos nos interesa que el tejido productivo del país sea más eficiente, sea más productivo, y para eso justamente se requieren estas ayudas. Por eso yo considero que sí es válido, pero siempre y cuando se lo diseñe bien, es decir, se lo ponga en ejecución de tal manera que se cumplan con estos elementos que estamos hablando, que sean sistemas, ¿no es cierto?, que funcionen bajo principios de transparencia, que sean sistemas que funcionen bajo principios de eficiencia, ¿no es cierto?, para que al final todos ganemos, que ese es el propósito. Eso es Paola. En ese sentido, Wilson, y antes de pasar con Patricio, sí quisiera ahondar, ¿qué le recomendaría usted en este caso a las autoridades y en particular a la autoridad tributaria que debería mejorar en este sistema? Y también considerando que durante la pandemia, en este año de pandemia, han surgido muchos microempresarios y muchos de ellos informales. Ya, esa es una excelente pregunta, Paola. Dejar el escritorio y salir al territorio. Ir a conocer la realidad. Es que, verán, cuando uno conoce la realidad, o sea, pero yendo ahí, o sea, yo sé que muchos también van y visitan, pero sí es importante. O sea, por ejemplo, yo nunca me he de olvidar cuando estaba yo a cargo de un proyecto que era con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y hacíamos un trabajo en Atuntaqui. Todos conocemos Atuntaqui, es el polo de desarrollo de la confección textil de la provincia de Imbabura. Y visitamos un día justamente una microempresa que tenía, creo que 3 trabajadores. Yo siempre les pongo de ejemplo esto a mis alumnos para decir que una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que dice la realidad. Era lo que sucedía. Fuimos ahí, estuvimos ahí, y claro, el libro, el manual de administración o los libros o la teoría, ¿qué es lo que dice? Claro que cuando uno tiene una empresa, tiene que tener un lugar en donde deben estar almacenadas las materias primas. Es decir, si es una empresa de confección, ahí deberán estar las telas, los hilos y demás. Y por otro lado, cuando ya los productos están terminados, debería haber una bodega para ir. Pero ¿saben cuál es la realidad? Por ejemplo, nunca me de olvidar, y lo tengo grabado aquí en mi mente. ¿Saben cuál era el lugar en donde estaban los inventarios de los productos terminados? Era la cama de los dueños. Y en la cama de los dueños, ¿sabe quién estaba ahí? Un niño tierno que de meses. Cosa que yo decía, si había un temblor, esas prendas de vestir le caían al pobre niño y el niño moría ahogado. Esa es la realidad. Por ejemplo, usted acaba de topar el tema de los nuevos emprendimientos. Nosotros hicimos igual también como observatorio hace unos 2 meses o un poco más, un evento sobre temas justamente del tema de la pandemia y cómo ha incidido en el tejido productivo. Y ahí estuvo Hugo Cantis. Hugo Cantis es un profesor argentino, un gran referente a nivel latinoamericano en el tema de la micro, pequeña empresa y del emprendimiento. Y estaba ahí el Hugo y le digo, mira, con la pandemia, porque los que un poco trabajan el tema del emprendimiento conocen que hay una publicación que genera, en el caso ecuatoriano, porque es una publicación a nivel mundial, pero en el caso ecuatoriano lo genera la SPOL de Guayaquil, la Politécnica del Litoral. Y en ese documento ellos tienden a dividir a los emprendedores en emprendedores por necesidad y emprendedores por oportunidad. ¿Sí? Y yo le digo al Hugo, le decía al Hugo Cantis, y le gustó a él lo que yo le dije. Le digo, Hugo, tenemos que incluir una nueva categoría con la pandemia. Una nueva categoría. Y peor en países como el Ecuador, en donde ya teníamos una crisis socioeconómica que ya venía acumulada desde hace mucho tiempo. Eso se potenció. Pues yo le digo, deberíamos incluir una categoría más, que es el emprendimiento por desesperación. Ahorita hay un montón de gente que está desesperada. Hay un montón de gente que sale a la calle a ganarse la vida, a vender, si de pronto vende una fundita de limones, si de pronto vende algunas mascarillas, si de pronto vende alguna cosa. Entonces esa es la realidad. O sea, yo creo que además con el tema de la pandemia, porque seguimos en pandemia, que luego ya nos vacunamos y todo lo demás, ojalá nos vacunemos, porque yo ya me quedé, o sea, de la esperanza que todavía empecé a alimentar cuando le escucho al presidente de la República y dice que no ha habido plan de vacunación, puchica, se me cayó la esperanza, en serio les digo. Puchica, digo, y ahora yo que ya estaba pensando ya sacando músculo para mi brazo,
algún rato, porque claro, por la edad probablemente todavía tenía que esperar un poquito más, pero al menos estaba feliz para mi mamá, que estaba ahí, todo. Pero esto todavía está de largo, pero digamos cuando ya sea el tema cuando ya salgamos de a poco de la pandemia, cuando ya estemos realmente en la verdadera post-pandemia, el tejido productivo del país va a ser otro. El perfil de las empresas van a ser otro. Entonces, por eso señalo, o sea, la recomendación sería de que no hagamos estas propuestas solamente, quizá la expresión es exagerada, pero nada más es para ejemplificar. La idea es salir al territorio y no solamente definir desde el escritorio. Eso es muy importante, o sea, es decir, conocer la realidad. O sea, yo creo que esa sería mi recomendación. Por eso es que este tipo de propuestas, por ejemplo, del tema tributario, deberían ser tratadas con un enfoque desde el punto de vista interdisciplinario. Interdisciplinario. Es decir, personas que conocen de economía, personas que conocen de administración, personas que conocen, por supuesto, de derecho. O sea, para que entre todos, inclusive se debería incluir a personas que conocen de sociología, por ejemplo, también para que comprender el funcionamiento de la sociedad. Es decir, debería ser interdisciplinario y conocer la realidad. Eso básicamente, Pablo. Muchas gracias, Wilson. Ahora, en virtud del tiempo, voy a ir con unas preguntas, un par de preguntas para Patricio. Y voy a resumir una que conlleva a 3 profesiones. Están preguntando desde los asistentes si un árbitro, una enfermera y hasta un abogado pueden estar o no incluidos en el régimen de microempresas y qué deben hacer. Por favor, Patricio. Gracias, Pau. Es una muy interesante pregunta. A ver, en la vida real, como les comenté, si es que estás en el catastro, ya estás en el catastro, ¿sí? Porque si es que, por ejemplo, estás en el catastro del 2020 y no hiciste el proceso para que te excluyan del catastro 20 días laborales posteriores a que se publicó ese catastro, no puedes hacer nada para que te saquen del catastro inmediatamente. ¿Qué sí puedes hacer? Lo que sí puedes y debes hacer es cumplir la formalidad. Por ejemplo, digamos que soy un abogado en libre ejercicio profesional y que mis únicos ingresos son de esa actividad. Entonces, cumplo los requisitos para estar excluido del régimen, ¿sí? ¿Cuál es el requisito fundamental en este caso para la exclusión? Que soy un profesional en libre ejercicio. Y todos mis ingresos son de servicios profesionales. Y me pusieron en el régimen. No alcancé a excluirme. ¿Qué debo hacer? Debo hacer la declaración en el formulario 125 y poner como ingresos de la actividad microempresarial 0. Cumplo la formalidad para no tener la sanción formal de que si es que no presento la declaración del formulario 125 estando en el catastro, voy a recibir una sanción por la no presentación oportuna de ese formulario. Y lo que hago es, cuando me toque declarar en el formulario 102, porque soy persona natural, ahí voy a registrar mis ingresos, dependiendo de si es que estoy obligado o no a llevar contabilidad. Asumamos que no estoy llevado a llevar contabilidad, me salto la primera parte y al final dice ingresos por actividad. Y ahí es importante no cometer el clásico error, que uno pone los ingresos en la casilla 1, que es ingresos de actividad empresarial que no se lleva al registro de contabilidad, y ahí pongo mis ingresos. No, tengo que revisar bien, porque la administración tributaria, para mí una excusa, dice, yo te incluí en el catastro porque tú declaraste ahí, porque tú decías que eras profesional en libre ejercicio, pero revisando tus declaraciones, declaraste en actividad empresarial fuera de registros contables. No recuerdo el nombre exacto del casillero, pero es el primero o el segundo. Cuando debiste haber declarado en ingresos por servicios liberales o actividad liberal, que no es el primero, es lo que me acuerdo operativamente ahora. Y claro, ¿qué es lo que debería pasar? De nuevo, aquí hay mucha especulación de mi parte, pero es lo que debería pasar. Mando la declaración al Servicio de Rentas Internas y el Servicio de Rentas Internas, que seguramente debe ser una de las instituciones públicas que más conoce de todos, o sea, la información que tiene la Administración Tributaria sabe más de lo que sabe, si están casados, más de lo que sabe mismos. Más o nosotros mismos. O nosotros mismos, claro, efectivamente. La Administración Tributaria tiene... Eso puede ser para una anécdota hoy mismo, más después si me hacen la pregunta, pero es súper interesante toda la información que tiene la Administración Tributaria. Entonces, en teoría, si es que la Administración Tributaria tiene la herramienta, aplicando la seguridad jurídica que debería haber, a mí me deberían quitar del catastro en el nuevo catastro. ¿Por qué razón? Porque, digamos, el SRI va a verificar que se cumplen esas tres condiciones. La primera,
soy profesional. La segunda, mis ingresos son exclusivamente de esa actividad profesional y por lo tanto debo estar excluido en el catastro. Y la tercera, cuando presenté mi declaración 125, presenté en 0, y cuando presenté mi declaración 102, declaré en el casillero correcto mis ingresos por esa actividad profesional. Y automáticamente PAC debería salir del catastro. Si es que no salgo del catastro, me deberé esperar a que se publique ese catastro y pedirle al SRI, sáquenme. ¿Sí? Respondida la pregunta. Y lo mismo para las otras profesiones, ¿no? Hay un tema interesante que podría darse con los comisionistas, ¿sí? Y este es un tema bien interesante. Personas naturales. Y para esto les pongo un ejemplo. Digamos que yo compro zapatos a un distribuidor y vendo esos zapatos en mi local comercial. ¿Qué actividad tengo? Soy comerciante, básicamente, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo un poco más complicado. Digamos que yo compro los zapatos exclusivamente a uno o varios distribuidores, pero esos distribuidores me venden los zapatos con la limitación de que ellos me dicen el precio de venta. Y yo no tengo, por lo tanto, control de precios. Para que yo pueda vender los zapatos de mi proveedor, tengo que vender a un determinado precio. Y digamos hipotéticamente, y esto ya les voy a decir que sí pasa, que el precio al que yo le compro a mi proveedor es el mismo precio al que yo vendo. Entonces me dicen, no ganas nada, pues. Nadie se mete a un regalo. Nadie, como dirían los amigos de Wilson, que son economistas, diría, nadie compra pan para vender pan. Pues sí, hay gente que compra pan para vender pan porque su utilidad está en la comisión que gana. Luego reciben una nota de crédito de su proveedor o luego le facturan aparte al proveedor la comisión por esas ventas. Y el ejemplo clásico no es con zapatos, es con licores, es con cervezas específicamente. Cuando uno compra cerveza, se puede ir a la fábrica de Pilsener si es que puede y le van a vender la cerveza al mismo precio de venta que si se vende en tienda. Y hay muchos ejemplos más. Y este problema de los comisionistas, por ejemplo, hace que estén excluidos del régimen de microempresas. Dice, por ejemplo, actividades liberales, comisionistas. ¿Cómo determina el SRI si es que eres comisionista o comerciante? Súper difícil si es que no tienes bien manejada tu contabilidad. Y es tan grave el tema que acuérdense que cuando había el anticipo de impuesto a la renta, la norma del anticipo de impuesto a la renta tuvo que ser cambiada 2 o 3 veces para incluir que dentro del anticipo de impuesto a la renta no se incluyen a los comisionistas y que excluyen el cálculo los ingresos y costos de la actividad de comisionista. La administración tributaria en ese momento me acuerdo que tenía una resolución que establecía muchas condiciones, algunas ridículas en mi criterio, para establecer que eras o no un comisionista. Por ejemplo, tener un contrato. Y uno dice, ¿contrato? ¿Por qué? Si el Código Civil no me dice que los contratos que yo debo tener entre dos partes tienen que ser escritos. Pero en fin, ese es otro tema. En todo caso, hay muchos matices en el tema de el comisionista y el que es comerciante. Para mí las dos fundamentales es que el comisionista no tiene control de precio de venta. Y la segunda, pero que no siempre es necesario, que no tiene el riesgo de inventario. La administración tributaria insistía en el riesgo de inventario, pero eso no es cierto, no pasa en todos los casos. En muchos casos el riesgo de inventario sí lo tiene el comisionista. El ejemplo de cervezas. Compras las cervezas, le pagas a la Pilsener las cervezas y luego vendes las cervezas. Si no vendes las cervezas, ¿de quién son las cervezas? Tuyas, comisionista. Pero sigue siendo comisionista porque tú compras a dólar y vendes a dólar. Y luego, como digo, el ingreso que tienes es por las notas de crédito de esas facturas de ventas y dependiendo de determinadas ventas también facturas por metas de venta. Y ese sí es tu ingreso. Entonces, eso muestra lo complicado que es que sea obligatorio el régimen. Mire. Porque el único que realmente conoce el negocio es el contribuyente. Y si es que es simplificación, bueno, porque la administración tributaria dice, pero entonces van a meter muchos contribuyentes que deberían tener una carga tributaria más alta, como por ejemplo los microempresarios que dan servicios y que son sociedades. La respuesta es sí, pero no es que el SRI pierde, porque el grueso de la recaudación tributaria no está en los microempresarios, ni en las personas naturales, sino en las grandes compañías. Son esas las que cargan la mayor parte del peso del impuesto a la renta, según información estadística del SRI. Entonces, no importa que eso pase, y como les hablé muy brevemente, en el peor de los casos lo que existe es un diferimiento de la carga tributaria. De nuevo, simplifico. Pero el SRI se ahorra toda una cantidad de procesos operativos que hacen
De nuevo, porque la administración tributaria funciona así también. Es cuánto me cuesta recaudar versus cuánto recaudo. Entonces, capaz que recaudo un poco menos, pero me cuesta cero. Se vuelve el impuesto al régimen de microempresas básicamente como el IVA. Súper fácil de controlar, súper fácil de recaudar. Se eliminan un montón de controles tributarios y te da un montón de seguridad jurídica. Pero todo comienza por un hecho, y es que la administración tributaria y en general las personas que actualmente dictan normativa tributaria no piensen que los contribuyentes solamente queremos evadir. Porque si es que quisiéramos hacer eso por necesidad o porque queremos, sencillamente no estaríamos dentro de la economía formal. Estaríamos dentro de la gran porcentaje de población que lamentablemente, por necesidad, no puede formalizarse, algo que Wilson también dijo muy bien. Es mejor que te formalices para todos porque mejora la competencia, etcétera. Pero mi respuesta es esa. La primera parte de la respuesta y luego me alargué porque es un conversatorio. Perdóneme, Paola. No hay problema, Patricia. Y una segunda pregunta, dicen, el artículo 5 de la resolución 60 del SRI prevé la posibilidad de que nuevos contribuyentes puedan entrar al régimen de microempresa con la inscripción en el RUC. ¿Esta inclusión implica una actualización del catastro? Si es así, ¿este catastro se estaría actualizando posiblemente a diario? Es una buena pregunta y de nuevo es una cuestión más bien operativa de la administración tributaria. Lo que te dice la norma es que si es que eres persona natural y abres tu RUC, tú cuando aperturas el RUC le dices al funcionario del SRI, yo estoy en el régimen de microempresa y entraste directamente al régimen de microempresa. Yo supondría que consecuencia de eso es que vas a estar en el próximo catastro que se publica. Claro, ahí queda en blanco el hecho de que la normativa dice que el catastro te sirve para el siguiente año. Digamos que se supliría por lo anterior, ¿sí? Esa sería mi única respuesta, porque básicamente, si es que el SRI actualizar el catastro todos los días, claro, sería más inseguridad jurídica. No creo que lo vaya a hacer así. Yo supongo que después de las críticas fuertísimas que recibió por haber actualizado 4 veces el catastro el año anterior, si es que este régimen continúa, si es que no se lo deja sin efecto, porque acordémonos que existen varias demandas de inconstitucionalidad por forma y fondo de esto. Una de ellas, por lo menos sé que ya está calificada. Si es que sigue, si es que no se lo declara inconstitucional porque rompe principios de progresividad, etcétera. En todo caso, yo estimaría que la administración tributaria va a tener más cuidado en eso. Gracias. Y finalmente voy a hacer una pregunta para cada uno de ustedes, de nuestros panelistas. Para Wilson, ¿existen o usted conoce si existen experiencias similares en otros países? ¿Cómo lo manejan? Si tienen un régimen especial parecido a este en otros países y cómo son estos regímenes. Bueno, sobre un régimen algo parecido, no tengo un conocimiento específico, pero sí podrías resaltar que uno de los países de la región que de mejor manera ha venido trabajando en el tema, y no de ahora, desde hace mucho tiempo, en la región es Perú, sobre todo en cuanto al tema de la formalización del sector de la microempresa. Creo que esa es una buena práctica. Mi recomendación sería un poquito revisar, por ejemplo, en su momento Perú era un referente justamente en temas de apoyar al sector de la microempresa con un programa de compras públicas. Por ejemplo, que inclusive recuerdo que en esa época que estaba yo vinculado a un proyecto, se quiso traer a estos expertos para ver si lo replicábamos acá en el país. Yo considero que en el caso de aquí, de países cercanos, uno de los países que mejor ha venido trabajando estos temas, o sea, visto en términos generales, o sea, no solamente el tema tributario, sino en términos generales de cómo apoyar a la microempresa, es justamente el caso peruano. De acuerdo, muchas gracias, Wilson. Y asimismo dos preguntas que nos han enviado nuestros participantes. De lo que vemos, hay algunas inquietudes a nivel operativo de cómo funciona el sistema y cómo
cómo pueden declarar en esta época de declaraciones. Así que te voy a incluir dos preguntas que te solicito las contestes, son relacionadas. Una pregunta es, en el formulario 101, ¿cómo declaro los ingresos y el impuesto pagado en el 125, en el formulario 125? Esa es la primera pregunta que ya la mencionaste, sin embargo, sería importante darle contestación específica. Y la segunda es, actualmente ya existen actos para solicitar la inconstitucionalidad de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. En caso de dar paso, ¿qué ocurriría con lo pagado en el periodo 2020? Buenas las dos preguntas. A ver, si es que hablamos del formulario 101, partiendo de ahí, estamos hablando de sociedades, por lo tanto. El formulario 101 es el formulario de declaración de impuesto a la renta en régimen general para sociedades. Malas noticias. La administración tributaria dijo que recién el 31 de este mes, es decir, en enero, febrero, marzo, sí, hasta el 31 de marzo iba a publicar el nuevo formulario 101, precisamente para poder diferenciar en ese formulario los ingresos que tú vas a tener bajo el régimen de microempresas, si es que los tienes, y los ingresos del régimen general, pero no solamente los ingresos, porque lo más fácil para hacer la declaración van a ser tus ingresos. Lo difícil van a ser tus costos y gastos, porque ojo, si es que tú declaras que tienes tienes actividades bajo el régimen de microempresa y tienes actividades bajo el régimen general, entonces tus costos y gastos también tienen que estar divididos de la misma manera, porque conforme lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 10, los gastos son deducibles únicamente cuando sirven para generar, mantener o mejorar ingresos gravados. Y claro, se entiende que son ingresos gravados de la actividad del régimen general, porque los otros ya pagan un impuesto a la renta con una tarifa plana. Entonces, veamos qué sorpresas tiene la administración tributaria y luego cómo tú puedes justificar eso, porque digamos que tú eres gerente y que naturalmente como gerente gerencias, no, solamente me voy a dedicar a gerenciar la venta de zapatos, no, tú gerencias toda la empresa. ¿Cómo distribuyes eso? ¿Vas a hacer ABC y BC Costing? ¿Vas a manejar contabilidad de costos? Más fácil quizá una empresa que tiene costos, pero una empresa de servicios. Interesante. Lamentablemente la respuesta es, la administración tributaria tiene que solucionarnos. Y lo problemático del tema es que hasta la fecha no lo hace. Fíjense de nuevo cómo nos pone a los contribuyentes. Y les doy otro dato peor aún. Y es que digamos hipotéticamente, y ojo, ¿no? Digo hipotéticamente porque la administración tributaria lamentablemente ya nos ha dicho una cosa y luego publica después otra. Digamos hipotéticamente que el 31, exactamente el 31, a las 12 de la noche ya tenemos ese formulario. Bueno, tenemos 9 días para hacer el mapeo y declarar si somos contribuyentes especiales de ese 101, porque acuérdense que cambiaron las fechas. Y digamos que soy una empresa que estoy en el régimen de microempresa y soy contribuyente especial, van a tener una carga laboral fuerte, en el mejor de los casos. Simplificación tributaria. La siguiente pregunta, actos de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que creo? Normalmente, a ver, aquí hay dos opciones. La primera es que declarada la inconstitucionalidad, digan, es de inconstitucionalidad y tiene efectos de aquí en adelante. Lo más probable. La segunda, hipotéticamente, es siempre fue inconstitucionalidad. Nunca tuvo que estar, por lo tanto, en el catastro legal ecuatoriano. Y por lo tanto es inconstitucional. Ok, entonces lo que pagaron fue o pago indebido, si es que tuvieron pérdidas, porque no tenían que pagar impuesto a la renta, o fue pago en exceso. Si es que teniendo actividad, porque digamos que no existió eso, significa que ustedes sí tenían que pagar impuesto a la renta, pero en el régimen general, y digamos hipotéticamente que hacen su declaración y en vez de pagar 4,000 que les tocaba pagar como régimen impositivo a microempresa, tenían que pagar 2,000, es pago en exceso. ¿Cómo lo pueden utilizar? Ese también es un tema interesante, fíjense. Digamos hipotéticamente que la administración tributaria, mejor dicho que la Corte Constitucional dice, ve, nunca debió existir, pero digamos que como puede pasar, porque nuestra Corte Constitucional, hay que decir, para que vean que no todo es malo, tenemos una muy buena Corte Constitucional en general, y no comparada con la anterior, porque la anterior no tenía comparación, por decirlo menos, por lo mala que era, me refiero, de nuevo opinión personal. Nuestra nueva Corte Constitucional, la Corte Constitucional actual, uno no puede estar de acuerdo en todo, pero finalmente sí creo que es una Corte Constitucional en todo el sentido de la palabra. Entonces digamos que la Corte Constitucional, que tiene mucho trabajo, se demora 5 años, me invento, y saca la resolución y se ve, fue
finalmente esto no debió estar en el catastro de las normas y vamos a derogar. Ah, chévere, pero acuérdense que el derecho a reclamar el pago indebido, pago en exceso, es de 3 años. Entonces demora 5 y dice, ok, reclama. Voy a poder reclamar de los últimos 3 años porque lo anterior ya precluyó, ya perdí la oportunidad de terminar eso. Estoy simplificando mucho porque hay muchos matices en esa respuesta. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Wilson. Con estas contestaciones a las inquietudes que hemos recibido, hay algunas otras que se nos quedan, pero en virtud del tiempo debemos dar por concluido este conversatorio. Y sin dejar de invitarles para el siguiente conversatorio de tributación contemporánea, conversatorios que los lleva a cabo la Universidad Andina y a las que invita a importantes ponentes, expertos en las áreas básicamente relacionadas con la tributación y que, como vemos, pueden aportar con ideas nuevas para que se mejoren algunos de estos temas que son importantes para los negocios, son importantes para las personas naturales y que implican evidentemente un desarrollo de nuestro régimen legal general y tributario en particular. Quiero agradecerles a ustedes. Muchas gracias por su participación, Patricio y Wilson. Y con todos los asistentes también les agradezco su participación a nombre del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, de la Universidad Andina y del Observatorio PYME, y les esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, y a todos y buenas noches. Gracias, hasta mañana.